Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a al desarrollo ya teórico de los contenidos de la asignatura. En este caso vamos a comenzar por la unidad número uno, el tema de pensar y hacer la comunicación, cómo se construye el objeto de estudio de la comunicación social. Una cuestión metodológica, lo que vamos a hacer, yo voy a ir desarrollando las temáticas, van a tener como apoyatura audiovisual las diapositivas, pero que también van a estar en otro archivo aparte, esas mismas diapositivas, para poder revisarlas más detenidamente. Y luego tienen también los materiales teóricos con sus actividades que al finalizar el video se los voy a comentar, pero también van a estar las actividades, las consignas descritas en el mensaje de WhatsApp y en la plataforma de modo. Les recuerdo a quienes no se han inscrito en la plataforma en modo que por favor lo hagan, porque allí tendremos podremos realizar otro tipo de intercambios, van a poder revisar los textos, las actividades más detenidamente. Así que quienes no lo hicieron, les pido por favor que se inscriban ya en el WhatsApp. Les voy a dejar las instrucciones y el código para que puedan ingresar a la plataforma. Si hay algún inconveniente en ingresar a la plataforma, por favor me lo avisan. De todos modos, si también tienen inconvenientes en poder acceder al material audiovisual o al material en audio o al PDF, por favor me lo hacen saber a través de WhatsApp. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el desarrollo de la primera unidad. Yo voy a ir un poco rápido, así el video no se hace tan extenso. De todos modos, como ya les dije, está el soporte en las diapositivas y en el material teórico. Entonces, dijimos, la primera unidad, la primera clase que vamos a desarrollar sobre hacer y pensar la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que atraviesa la construcción del objeto de estudio de la comunicación social en la reflexión teórica que se ha dado en torno a la comunicación? En principio, digamos, cómo ha sido pensada la comunicación, podemos recuperar algunas ideas que ustedes han podido trabajar quizás en introducción a la comunicación, ¿no? Allí aparece la idea de comunicación como una práctica social. ¿Qué es esto de una práctica social? Las prácticas sociales es lo que hacemos habitualmente en el contexto social. ¿Qué hacen las personas, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Desarrollamos distintos tipos de prácticas. Prácticas que tienen que ver con cosas que hacemos, trabajamos, nos vestimos, comemos, nos alimentamos, armamos cosas, hacemos varias cosas. Para las ciencias sociales, eso que hacemos en el ámbito de lo social se denominan prácticas. Una de esas prácticas son las prácticas de la comunicación, son lo que se denominan las prácticas discursivas o prácticas comunicativas, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, ¿no?, tienen una relevancia importante. ¿Por qué? Porque en ese intercambio que hacemos en lo social, a través de la comunicación, producimos sentidos, producimos significado en torno a eso que hacemos, ¿no? Entonces, una de las definiciones de la comunicación, ¿no?, es la comunicación como una práctica social en la cual se verifica una producción de significados, una producción de sentido, ¿sí? Y esos sentidos, con esos sentidos, vamos a operar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que significa el dinero? ¿Qué es lo que significa en este contexto las restricciones del coronavirus? ¿Qué cosas van adquiriendo significados en los intercambios que podemos producir en torno a distintos temas o a nuestra vida cotidiana? También la comunicación aparece muy presente como un lugar de encuentro. Muchas veces se dice que la comunicación es el compartir, ¿no? Eso lo han visto también seguramente en introducción. Hay algunas definiciones, por ejemplo, Pascuali, que decía la comunicación es la comunión. La comunión es comulgar con el otro, compartir con el otro, encontrarse con un otro. Pero también la comunicación es un lugar de desencuentro y de malos entendidos. A veces uno cree que se está comunicando, pero no se está comunicando, ¿no? Puede ser que uno entienda otra cosa. Y la comunicación también es eso. Es un lugar de desencuentro, un lugar de malos entendidos. Algunos teóricos hacen hincapié en esto, en que en realidad la comunicación
eventualmente puede encontrarnos y lo que pasa generalmente es que nos desencontramos a través de la comunicación. Y esto tiene que ver con lo que planteaban otras escuelas teóricas, ya más adelante la vamos a desarrollar, la escuela denominada Escuela de Palo Alto, que decían, un autor que se llamaba Waslawitz, que mencionaba que la comunicación se regía por una serie de axiomas en los cuales todo comunicaba, ¿no? Todo lo que hacemos comunica. Cómo nos vestimos es una forma de comunicar, cómo comemos es una forma de comunicar, siempre estamos comunicando, ¿no? Pero también hay otros autores que sostienen que en realidad que hay una imposibilidad de comunicarse, ¿no? Que en realidad está bien, todo comunica, todo expresa algo, pero no necesariamente cuando expresamos algo, ese sentido que nosotros queremos imprimir a lo que estamos expresando es captado por el otro de la misma manera con la cual, con el mismo sentido con el cual nosotros hemos tratado de expresarlo. Que en realidad hay una imposibilidad de comunicación, sosteniendo eso que decíamos hace un rato, de que en realidad lo más habitual son los malos entendidos, ¿no? Entonces esta imposibilidad de comunicación, ¿no? Estas ideas, digo, las planteo como una forma de poder repensar lo que hemos visto, ¿no? Esto de que nos comunicamos siempre, de que siempre nos encontramos, y muchos autores, sobre todo en este último tiempo, plantean que en realidad no siempre nos estamos comunicando. Cuando creemos que nos comunicamos, en realidad tenemos que poner en duda si la comunicación se está produciendo o lo que se produce es otra cosa. Y en todo caso, digamos, cuándo, pensar en qué momento nos estamos comunicando. La siguiente diapositiva hay una serie de preguntas que van orientadas a ese sentido, a la necesidad de estudiar la comunicación. Y esto me parece que para una asignatura como la que tenemos, nos obliga a pensar, bueno, entonces, ¿para qué estudiamos comunicación? ¿Cuál es el sentido que tiene la carrera de comunicación social? Y más, ¿qué sentido tiene una carrera de comunicación social en este contexto particular del departamento San Martín, en la ciudad de Tartagal o en la localidad donde cada uno y cada una viva, ¿no? ¿Por qué necesitamos estudiar la comunicación? Yo creo que es necesario en esta asignatura responderse las preguntas, que se tomen un momento para pensarla, si quieren la pueden escribir y después la compartimos en el Edmodo o a través del WhatsApp, pero ¿por qué creen que es necesario estudiar una asignatura como comunicación social en una carrera? ¿Por qué tiene que existir una carrera de comunicación social? ¿Por qué tiene que haber, digamos, el Estado tiene que financiar, ¿no? Pagarnos el sueldo a nosotros, habilitar toda una estructura para estudiar comunicación social, ¿no? ¿Qué sentido social tiene la comunicación en nuestras sociedades? Y otra pregunta derivada de esta primera que formulamos, ¿cuáles son los problemas más significativos de la comunicación que existen en la sociedad? ¿No? Porque si estudiamos comunicación es porque la comunicación es un problema. O puede ser que la sociedad tiene un problema que la comunicación de alguna manera va a permitir resolverla, ¿no? Y tercera pregunta que me interesa que reflexionemos, que traten de responderla, ¿no? Es por qué una asignatura sobre las perspectivas teóricas sobre la comunicación tiene sentido en la carrera de comunicación social. ¿Por qué tenemos que estudiar una teoría o unas teorías de la comunicación? ¿Por qué no simplemente hacemos comunicación? ¿Para qué sirve pensar la comunicación? Reflexionar teóricamente la comunicación social. Me parece que estas tres preguntas son claves para poder introducirnos a la reflexión en torno a la comunicación, ¿no? Porque la comunicación no solo se hace, sino también se piensa. Ha habido una reflexión en torno a la comunicación a partir de la cual se han desarrollado una serie de técnicas que en el contexto actual funcionan, ¿no?
Y sobre todo pensar la comunicación en este contexto de crisis, ¿no? Los dispositivos, las tecnologías, cómo operan las tecnologías, cómo la comunicación opera en este contexto particular de la crisis generada por la propagación del coronavirus. Piensen un segundo en eso, ¿sí? Podemos pensar un poco en eso, pueden reflexionar y mandar un WhatsApp o escribir un comentario en el Edmodo. Ahora vamos a ver un poco lo que nos plantea el texto número 1 de la cartilla teórico-práctico en torno al concepto de comunicación, ¿no? Miguel Aguado dice que hay tres problemáticas o tres problemas para la definición del concepto de comunicación. O al menos para configurar una teoría o una ciencia de la comunicación. El primer problema es la polisemia, ¿no? El segundo es la ambigüedad y el tercero la multidimensionalidad. Bueno, como hemos visto, ¿no? Hay un conjunto de prácticas a las cuales le asignamos el valor de comunicación, ¿no? Hay distintas maneras de pensar la comunicación o ver dónde está inserta la comunicación o donde la comunicación aparece. Sin embargo, lo que plantea Aguado es que la comunicación es un término polisémico, lo que implica decir que hay distintos significados que entran en juego dentro de la palabra de comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo, dice Aguado, hablar de la comunicación que se da a nivel ecológico, por ejemplo, cuando se comunican especies o cuando se comunica una célula con otro, o la comunicación neuronal, o cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación en arquitectura. Una puerta comunica un ambiente con otro ambiente. Las rutas comunican una ciudad con otra. No es lo mismo esa comunicación, ¿no? Pensar, definir ese tipo de comunicación a la comunicación entre los seres humanos, cuando intercambiamos sentidos, ¿no? Son distintas formas en que aparece el sentido o el significado de la comunicación. Digamos, para poder estudiar la teoría de la comunicación tenemos que discriminar. No vamos a hablar de comunicación neuronal en esta asignatura. No vamos a hablar de la comunicación que se produce en la arquitectura de una casa o en el trazado de rutas en la geografía, ¿no? Entonces aquí es necesario despejar, ¿no? Cómo aparece esa polisemia del concepto de comunicación. El segundo problema que va a plantear Aguado es la cuestión de la ambigüedad, ¿no? Aquí dice que la ambigüedad hace referencia a la mezcla o a la confusión en distintos matices que asume el significado de un término. Dice, por ejemplo, hay una disonancia entre la descripción y el funcionamiento del término, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, y esto también lo había señalado Pasquali en ese texto que seguramente lo han visto en Introducción a la Comunicación, la idea de información y comunicación, ¿no? A veces la comunicación aparece confundida con la información, ¿no? Y sabemos que la información hace más referencia a la difusión de datos, por ejemplo, ¿no? Al intercambio de datos, pero que no necesariamente eso es comunicación, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión también que hay que observar, dice Aguado. La tercera cuestión, ¿no? que va a plantear Aguado se refiere a la presencia, a la multidimensionalidad, ¿no? A las distintas manifestaciones en las que aparece un fenómeno, ¿no? Como dijimos, aparece este fenómeno de la comunicación, tiene una dimensión lógica, una dimensión biológica, cultural, tecnológica y también social, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces, digamos, nosotros en esta asignatura vamos a ir entre la dimensión de lo social, fundamentalmente, y quizás toquemos algunos aspectos en relación a lo tecnológico.
Lo que sí, dice Aguado, es que hay algunos rasgos básicos en el contexto de la comunicación. Estas características del contexto del concepto de comunicación van a implicar tanto una riqueza, ¿no?, en el término, pero también una confusión en el uso. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de comunicación en el contexto de, de esta asignatura? Eh, digamos, ahí hay dos opciones, dice Aguado. Una opción es limitarnos exclusivamente al ámbito social, cultural y tecnológico de la comunicación, es decir, los abordajes que da la sociología y la tecnología de la comunicación, y circunscribirnos a la idea de comunicación como un concepto de intercambio de información. Y otra dimensión posible como rasgo básico de la comunicación es plantear el problema de la comunicación con los distintos ámbitos para desarrollar ese concepto y delimitar las interrelaciones que pueden darse entre esos distintos ámbitos. En virtud de este texto, este breve texto de Aguado, y a partir de lo que hemos comentado, yo les propongo que puedan, en principio, responder esas preguntas que nos hicimos en torno a la relevancia del estudio de la comunicación en nuestro contexto particular y en la problemática, ¿no?, que implica las restricciones que tenemos de encontrarnos presencialmente, ¿no?, en virtud de la pandemia del coronavirus. Pero también pensar, en virtud de lo que dice el texto, ¿no?, desarrollar cuáles son los problemas que reviste la definición del concepto de comunicación, ¿sí?, que puedan dar cuenta de estas tres limitaciones: la polisemia, la ambigüedad y la multidimensionalidad, a los efectos de poder reconocer el problema que implica la definición de un concepto de comunicación. Bueno, de esta manera, digamos, si hay alguna duda respecto a la consigna o no se comprende alguna de estas dimensiones, les pido que me lo hagan saber a través del WhatsApp o a través de la plataforma Enmodo. La idea es que elaboren un texto breve de media carilla, una carilla, en la cual extraigan los elementos más relevantes de estos aspectos. Les pido